¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo, este bonito podcast de novedades, noticias y temas que no muchos otros podcasts tocan al respecto de lo que hoy vamos a hablar, que se va a poner espinoso, mi querido Néstor. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, todo bien, todo correcto, muy buen momento Me del día alegra. Ajá. que estén reproduciendo este podcast, ya sea en su versión de audio en todas las plataformas de audio como Spotify o también a través en su formato de video podcast a través de YouTube. Muchas gracias por suscribirse a este canal. No olviden que sus comentarios, que compartan los videos, que dejen un like. Y a veces me dicen, no sé qué dejarles en en su tema, en su video. Fue muy complicado el tema que explicaron. No sé, no se preocupen. Ahí nada más, si están viendo el video, dejen un hola. Hola, saludos desde Valle de Chalco, porque mucha banda de Valle de Chalco nos sigue, mucha banda de Querétaro, mucha banda acá de Playa del Carmen nos sigue, y muchas gracias a todos. Créanme que no me lo digan cuando nos veamos así en el súper, porque luego me da pena que la gente, oye, tú estás en La Voz del Pueblo. Sí, sí, pero no, no es así como que me da cosa, pero si nos vemos o me mandan un WhatsApp o un Telegram o algo así, ¿qué escribo en el tema? Porque lo vi muy difícil. No se preocupen, ustedes ayúdennos con el algoritmo porque nos está tratando muy feo. Ayúdennos escribiendo un saludo. Saludos ahí, saludos a mi amigo, saludos a mi mamá, a mi abuelito, a su mascota. Ya saben, cumpleaños, aniversarios, obituarios, digo, no se nos da mucho, pero también. Déjennos ahí lo que quiera que comuniquemos aquí en el próximo programa. Y recuerde que pues aquí ya estamos reduciendo los tiempos en los que no grabamos. Esta semana fue un poco complicada y también la semana pasada, pero vamos a regresar a hacer los temas y paulatinamente le vamos a dar cabida a todos los mensajes que ustedes nos dejen. Si quieren un saludo, si quieren un comentario, así déjenlo en la caja de comentarios. Nos ayudan mucho compartiendo los videos, nos ayudan mucho dejando un like y es muy importante. Y así ya, por ejemplo, si a lo mejor quieren un tema específico, déjenlo en los comentarios. Porque miren, ahorita como están las noticias, híjole, están rayando lo ridículo así de tenemos al hombre Mirinda, a Donald Trump ahí poniendo aranceles recíprocos. Dice él que si uno le pone aranceles, él le pone más aranceles y lo único que está haciendo es cerrar los mercados porque pues quién va a querer comprarle a algo con aranceles, ¿no? Digo, lamentablemente nosotros los mexicanos pues tenemos, es nuestro principal socio comercial. ¿A quién le vamos a vender más cosas? ¿A China? No le vamos a vender nada a China. O sea, ya parece que China copió a la Virgen de Guadalupe y luego mejor lo dejó por la paz y ya no le dio seguimiento. Pero imagínense, si copian una imagen religiosa y nos la quieren volver a vender, ¿qué le vamos a vender a China? Seamos un poquito realistas en ese aspecto. Entonces, las noticias están, pero si bien lurias, y ya ni hablemos de la presidenta Coná, porque pues a final de cuentas raya en lo ridículo todo esto y toda esa herencia que traemos del viejito loco, que es casi divino y que la cuarta transformación y que solo son honestos Amén. y que no sé qué, ajá, y todo eso, en serio, es una cosa horrible, ¿no? Lo que está pasando. Y dicen que no son igual que los anteriores, cuando pues, son lamentablemente hasta peor los desgraciados, porque pues sí, o sea, es una cosa horrible lo que estamos viviendo en esta, ¿cuánto es? Segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo funciona eso? ¿Se multiplica dos por cuatro y entonces estamos viviendo la octava transformación? No lo sé. O sea, es una cosa bastante ridícula. Y pues qué mejor que, mire, vamos a tomar una noticia que todos los medios nos están peluceando muy feo esta noticia. Y sí es una noticia que causó algo de polémica porque primero salió de una forma a nivel de entretenimiento, como son los videos de Mr. Beast. Mr. Beast hizo un video de esta noticia, bueno, relacionado, y salió una especie como de primicia en esta noticia, y después como que desapareció así, y salió en las noticias serias, pero las noticias serias se empezaron a burlar, se empezaron a dejar esta noticia
pues fuera del alcance, y si ahorita la quiere usted buscar, quiere buscar esta noticia, no la va a encontrar tan sencillo. Es algo que desde cierto punto de vista Está decimos, enterrada. ajá, está enterrado, decimos, ¿en serio? Estamos hablando que son 2000 años de antigüedad de esto, bueno, 2025 años de antigüedad, y todavía otros 2000 años antes, y en serio nunca nadie notó esto, pero vamos a ver de qué se trata. Así es, mi estimado Néstor. Pues amigos, precisamente el día de hoy venimos a compartirles esta noticia que está muy fuerte sonando todavía en la internet. Hay muchos que están dándole soporte, evidentemente por los temas científicos que hay detrás. No es una noticia que, digamos, tenga un trasfondo nuevo de que los estudios que se están hablando a partir de un análisis que se hizo vía satélite en las pirámides de Egipto, están proporcionándonos una información bastante nueva, bastante, digamos, en corriente de la New Age, de los temas que son como casi alienígenas extraterrestres, dado que un par de científicos italianos este pasado 18 de marzo hicieron a bien una conferencia de prensa en donde debatieron y presentaron los resultados de su análisis de un estudio realizado en el año 2018. ¿Qué es esto? Pues estas son las imágenes que les vamos a estar pasando por aquí. Es ni más ni menos que una imagen resultante del análisis satelital de las pirámides de Giza en Egipto. ¿Qué nos muestra aquí en la pantalla? Pues son unos reflejos, unas manchas rojas, azules y naranjas, amarillas, por ahí lo van a estar viendo el detalle, que, bueno, en su interpretación, de acuerdo a los resultados y a la conversión del software de inteligencia artificial que ellos aplican para ver precisamente qué es lo que está debajo de las pirámides, de acuerdo a este resultado que se obtuvo por vía satélite, es que se encontró con unos basamentos, unos soportes, unos pilares, no sé si sean sinónimos, a ver si no me cuelga por ahí la gente, de unos pilares que tienen huecos al interior, con escaleras, digamos, al estilo de caracol, como nosotros las conocemos, y también una sala adicional debajo de la gran pirámide de Kefren. E incluso se habla también de que estas escaleras llegan hasta un fondo que está aproximadamente a 650 metros de profundidad. Eso es un montón, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el antiguo Egipto, los constructores, ya lo decía ahí en el video de Mr. Beast, este famoso arqueólogo que es como el oficial Zawi Hawass, que no habían sido los alienígenas, que los egipcios son constructores y que ellos saben hacer esas cosas, pero ahora en el mundo moderno, con toda nuestra tecnología, con todos los cálculos, con todas las herramientas que se tienen, sería bastante difícil incluso regenerar este tipo de excavaciones en un desierto, eh, y a posteriori construir aparte esa obra megalítica de las pirámides de Egipto, que incluso va a estar apareciendo otra imagen aquí. Se dice que hay conexiones subterráneas al resto de la planicie de Egipto. O sea, todo el conjunto de las pirámides, muchas de estas incluso enlazaban con tumbas muy famosas. Las tumbas muy famosas, por ejemplo, la gente que ha ido a Egipto lo ha platicado así. Abajo de estas tumbas hay túneles, hay pozos muy profundos que incluso muchos están sellados, están cerrados para seguridad de de las personas que visitan de manera, digamos, turística estos destinos, y evidentemente no pueden pasar más que cierto puñado de personas
arqueólogos en específico, a lo mejor algún político con mucho poder, pueden tener acceso a esto. Además de ello, Néstor, estos pilares que descienden hasta dos cubos gigantescos que podían hacer de soporte para la pirámide que está en la parte superior, ¿no? Precisamente no se data ningún tipo de inclinación a pesar del terreno que es arenoso, no se data ningún tipo de movimiento sísmico o movimientos que lleguen a ser como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Recientemente Chainbound nos enseñó cómo está ese aeropuerto de la Ciudad de México que está hundiéndose cada vez más y lo que hacen es entrar por túneles y meter arena en costales para ir nivelando todo ese hundimiento que se ha hecho por el peso de la estructura y pues evidentemente por la historia antigua que nos enseñaron en la escuela, que dice que eso era un lago, ¿no? El lago de Texcoco abarcaba gran parte de lo que es ahora la Ciudad de México y la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan. Entonces, ahí sí hay hundimentos, en Egipto no lo reportan, pero pues hay dos corrientes, las oficiales evidentemente como de canales de difusión oficial de ciencia como National Geographic, que dicen que estos hallazgos son una serie de noticias falsas que se han generado por una gran controversia de gente que no es experta en el tema de los egipcios, ¿no? Y de su cultura, lo que realmente se esconde bajo la ciudad que le llaman la necrópolis Giza, que no es cierto, pero pues realmente hay una evidencia ahora científica que este par de científicos italianos de la Universidad de Pisa, Filippo Biondi y Armando May, nos compartieron para pues dejar con el ojo cuadrado a todo el mundo, ¿no? Esto, evidentemente, si se hace oficial, que no creo, cambiaría totalmente la historia de la humanidad, por lo menos de Egipto también, por el nivel de importancia, ¿no? Que tendría. Y es lo que me hace pensar por qué realmente nosotros pensamos que somos la civilización humana más importante que ha habido en todos los tiempos, siendo que incluso los mayas, a su nivel, pudieron tener enseñanzas de agricultura, de astronomía, de medicina herbolaria, de pesca, etcétera, ¿no? Y no se diga a los egipcios, ¿no? Que momificaciones, este tipo de obras megalíticas, incluso se habla en algunas otras teorías, especulaciones, de que desviaban el Nilo para llevar piedras de las canteras más lejanas para construcción de estas pirámides e incluso pues tratan de justificar todo lo que se ha hecho con los hallazgos ahí que hay de algunos cincelitos de cobre, algunas herramientas muy rudimentarias como para hacer a mano todos esos bloques megalíticos que se usaron para la pirámide. Los bloques más pequeños no bajan de una tonelada de peso, entonces hay que ver también a la razón y a discriminar datos de lo que realmente se puede hacer con la capacidad humana. Si la consideramos como una sociedad antigua y arcaica, constructora, eso sí, llena de esclavos, eso sí, pero no cuadra mucho más allá de todo lo que se logró, pese a sus limitaciones de usar este tipo de herramientas tan rudimentarias, ¿no? También vamos a estar poniendo aquí unas imágenes que yo creo más bien son las que dejaron los saqueadores, ¿no? Cuando le quitaron el oro a las pirámides para quitárselo de la superficie y del forro que se dice que tenía, la utilización. Y pues no es nuevo, Néstor, estos túneles, incluso estos ciudades, necrópolis debajo de las pirámides se encuentran también en México, por allá, que incluso también, si no mal recuerdo, se habló de unos materiales piezoeléctricos en Teotihuacán, en Tenochtitlán,
en donde al pisar estos materiales piezoeléctricos se generaban cargas eléctricas. ¿En qué se usaba esa obtención de electricidad? Pues no lo sabemos. Entonces, incluso había una alberquita por ahí también de mercurio, ¿no? Que se supone que al interactuar con las cargas, etcétera, etcétera, podía haber funcionado como una antena, un receptor muy importante para esos tiempos y la gente de esas civilizaciones que pudieran haberse estado comunicando con los seres del espacio exterior. Yo ya no dudo que hayan existido y que hayan bajado y que en todos los códices mayas incluso se menciona que bajaron a adiestrar al pueblo maya, los siete dioses, siete reyes, y cada uno de ellos les mostró caminos totalmente distintos en cuanto a qué hacer, cómo hacerlo, a lo que ahora llamamos pues agricultura, matemáticas, astronomía, etcétera, ¿no? Entonces, quiero yo ponerme en medio, a la vez no puedo, pero siento que nos están faltando muchos datos, que están mancos por ahí algunos estudios, otros que están apegados a agendas, otros que están apegados a intereses económicos, evidentemente, en donde pues vamos a encontrar siempre una resistencia, ¿no? ¿Qué te pareció a ti esta noticia, Néstor? Y con estos detalles que te comparto. Yo cuando la vi pensé que era como una de esas nuevas formas como de buscarle más ruido al chicharrón a este asunto, porque vamos, desde cierto punto de vista, hace 2025 años, o sea, en la era moderna, vamos a llamarlo era moderna, las pirámides de Egipto ya tenían 2500 años. Estamos hablando que es un vestigio histórico de más de 4500 años de la historia de la humanidad. Entonces, quiere decir que incluso era anterior al Imperio Romano. ¿Qué pasó durante el Imperio Romano? Seguramente también hubo saqueos, también hubo un montón de cosas ahí. ¿Y por qué no en ese momento, cuando las pirámides eran nuevas, pues no había como ese registro? Y recordemos que los romanos esos apuntaban todo, eran una industria, el equivalente a, pues sí, ellos tenían sus escribas, iban y documentaban todo lo que encontraban, hacían inventarios, etcétera, etcétera. Y como tal, el asunto del oro y de lo brillante, no recuerdo, o no sé, déjenme en los comentarios si estoy equivocado, pero no recuerdo que haya así vestigios de que en la era de Cleopatra, cuando estaban estas civilizaciones chocan, la romana y la egipcia, que haya habido eso, ¿no? Porque el pleito por el oro en esa época, pues ya era bastante, bastante grande, ¿no? Entonces, que se haya documentado que las pirámides tuvieran oro y todo eso arriba durante esa época, digamos, premoderna o de lo que ya conocemos, ¿no? Del Imperio Romano para acá, pues todavía tenía más años de antigüedad las pirámides. Quiere decir que todavía durante ese periodo, a lo mejor antes de que hubiera un registro histórico, pues también debería de estar, pero desde el otro punto de vista, tratando de verlo desde el punto de vista egipcio, pues estos cuates también tenían ahí a sus dibujos que ponen así, ¿no? Viendo para allá y luego el otro viendo para acá y entonces ahí debió haber quedado el vestigio, ahí debió haber quedado el registro de que había otras cosas abajo, que tiene su halo de misterio, que tiene su halo de, que ahorita como era moderna no lo vamos a comprender porque no podemos tratar de comprender algo con nuestras herramientas, con nuestra forma de pensar moderna, no lo vamos a entender. Yo pensaba que dije, no, pues, o sea, la inteligencia artificial descubrió esto, pero no lo está interpretando de una forma en la que debería de ser correcto. ¿Por qué? Cuando juegas en la arena, cuál es la mejor forma de construir algo con arena o de construir algo con bloques así? Pues en pico, hacia arriba. ¿Por qué por qué hay tanta pirámide en registros históricos? Porque todos construían primero desde una base grande, hacían una base y luego arriba y luego así, y luego iban formando hacia arriba hasta que formaban ya sea las pirámides que terminan en punta o los basamentos piramidales que conocemos aquí en México. Entonces, desde ese punto de vista, yo tomé la noticia como que, encontraron el basamento, encontraron el equivalente a los cimientos de esta pirámide.
Y de ahí en fuera dije, bueno, no creo que sea realmente algo que a final de cuentas se considere como una especie de que no lo vimos. O sea, no creo que en 4500 años de historia que tenga la pirámide de Egipto lo hayan visto. Es una reinterpretación, seguramente, es algo que tomó el escaneo, tomó el rayo láser, le rebotó la imagen hacia el satélite o lo que sea que haya visto y no lo pudo interpretar. O sea, yo estoy de ese lado. No pudo interpretar que a lo mejor iban a echar el segundo piso de la pirámide de transformación, iban a echar otro piso y ya habían empezado a construir por abajo, habían empezado a sacar. ¿Eso dónde lo podemos ver? El Templo Mayor. El Templo Mayor es un basamento piramidal construido sobre otro basamento piramidal con técnicas muy similares. Chichen Itza incluso tiene ya su otro basamento porque ya iban a echar la segunda parte del basamento piramidal para poder hacerla más grande, que es algo que yo creo que por ahí va el asunto, no tanto de que los extraterrestres están ayudándole pues sí, al pueblo judío que era esclavo del pueblo egipcio en aquella época, a construir otra pirámide por abajo o desde abajo. Creo que por ahí la noticia toma su punto de vista sensacionalista, tomando el desconocimiento de ese elemento y sin querer observar a lo más básico, porque lo más básico es, pues querían cimentar otra parte y por eso por eso está este vestigio de otro cuadro más abajo, porque le iban a, pues sí, como cuando vas a construir un cuarto atrás en tu casa, ¿qué haces? Escarbas, metes tu varilla, metes tu cimiento y ahí, y de repente pues, ya no construiste, ahí se quedó y en 2500 años llega un escáner y dice, ahí tenían otra cosa, ¿no? Pues apenas ibas a empezar a construir otra habitación. Creo que eso es lo que está pasando y no se está interpretando de esta forma, se está interpretando de una forma sensacionalista, de una forma un poco más hacia la parte pues sí, la parte amarillista, ¿no? La parte extrema, como para que todos quisiéramos como voltear hacia allá, pero lo que está extraño es que hayan querido tapar esta noticia y que de repente todo el mundo, es falsa, pues sí, a lo mejor es falsa, desde el punto de vista que sea otro cuadro o que sea otra cosa ahí, como otra pirámide o otro cuarto hacia abajo, en ese aspecto sí puede ser falsa, pero no puede ser falsa en el otro aspecto de que a lo mejor ya estaban construyendo hacia abajo para poner el cimiento de la siguiente etapa de la pirámide hacia arriba, porque yo no creo que sea que hacia abajo y luego había más cámaras y no sé qué, yo creo que es más que nada una interpretación incorrecta de la inteligencia artificial de lo que está viendo ahí en el escáner y por eso no hubo pues sí, como una interpretación acertada. Porque sí, ¿no? Qué bonito sería que tuviéramos esa parte de la comunicación con los extraterrestres y todo eso, ¿por qué ahora no? Ahora que tenemos ondas radiales, señales senoidales, radiofrecuencia, wifi y un montón de cosas, ¿por qué ahora no tenemos esta comunicación? Y vamos, eh, porque hace 2500 años sí, no, 4500 años en Egipto sí los tenían, porque hace eh, años aquí en México también los tenían los mayas, o hace años lo tenían los mayas, los de Tenochtitlán y todo eso, porque ellos sí lo tenían, y ahorita que nosotros estamos en una era tan moderna, tan así, no la tenemos. Yo tengo una teoría por qué no nos comunicamos con los extraterrestres y se debe yo creo que a TikTok. Si crees que les dé oso vernos bailar y hacer coreografías raras ahí por cualquier Cualquier tendencia jingle. loca de TikTok ahí. Bueno, ya son hasta viejitos, ¿no? Luego los jingles que aparecen, bueno, Ajá. los extractos de canción. Bueno, sí, realmente, mm, hablando de cimentación, sí tienes un punto, hay un punto ahí importante en la cual todo lo que requiere peso requiere una cimentación importante, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la Torre Latino y sus clásicos soportes que son antisismos, que tienen por ahí alguna tecnología de balanceo de cargas, etcétera, hidráulica, que sostiene esto.
no me extrañaría que si se tuviesen esos conceptos tan avanzados de construcciones megalíticas, se tuviese que haber preparado el terreno. Tampoco estoy diciendo que realmente esto solo lo pudo haber hecho un pueblo alienígena, un extraterrestre o quien quieras, ¿no? Eh, pero sí creo que las limitaciones de la tecnología, que incluso como tú dices, se documenta todo en muchos jeroglíficos egipcios, no hablan más de que se tributaba a seres gigantescos, a seres alados, a seres con cara de lagarto, a nubes con cara de perro, eh, por ahí a algunas diosas con alas, etcétera, muy apegado a lo que se tiene en la conciencia colectiva de lo que son conocidos como los Anunnakis, algunos seres híbridos, incluso mitad león, mitad humano, etcétera, que puede darse la interpretación de su fortaleza o de su característica principal en el tema de la salud, por ejemplo, está también por ahí documentado que pudo haber sido, digamos, la asociación de lo que se dedicaba la deidad, se la atribuían a su físico para darle interpretación de la fuerza que representaba. No explícitamente eran así las personas, sino que su grandeza, aunque eran sujetos a lo mejor de la estatura promedio, su grandeza se veía reflejada en el tamaño del jeroglífico que iba representado en las paredes, ¿no? La fiereza a lo mejor de Anubis y el instinto pudo haber sido representado por los perros que tienen esa característica, ¿no? O en una de otras pues sí eran así, ¿no? Así, así literalmente, no Es eran... que es como hoy en día que tienes un cuate que lo ves así, le pones un apodo, le pones que todos tenemos un cuate que el perro, que el gato, que así un apodo raro, porque pues es una forma de Vale. decirle, ¿no? Digo, pero sí, es como dices, es por su grandeza como lo querían como manifestar, ¿no? Es un personaje enorme, es un personaje muy grande y por eso lo vemos. ¿Qué es lo que pasa con la cosa esa de Benito Juárez, ¿no? ¿Cuánto midía Benito Juárez de su cabeza al cielo? Payasada, era un chaparro enano mi compañero, pero pues creo que por ahí va la interpretación. Y recordemos que en esa época, al no haber estos métodos de explicar las cosas, pues prácticamente todo era de el rayo, Dios, el sol de un día para el otro, Dios, ya le dio vómito al niño, Dios, 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 y desde ese punto de vista, no había otra explicación de esa forma. Dios o dioses, ¿no? En plural. Porque el dios, pues, ¿qué sería? Judío, que nos vino a conquistar al mundo actual, pues realmente es único. Es, digamos, lo dicen incluso en la misma Biblia, ¿no? Que es un dios egoísta, o ¿cómo se dice? Un dios celoso, ¿no? De que puedas adorar a más deidades y que realmente te castigará. Es iracundo también, es un dios vengativo también, según manifiesta esta. A respecto de los dioses, los que combaten, en sí que tenemos, digamos, ahora los que nacimos por una fe cristiana, católico, apostólico y romana, que ya luego veremos en detalle por qué se añaden esas tres tipos de nomenclaturas. ¿Son nomenclaturas o calificativos? Apostólico y romana, que se hablan de que realmente la enseñanza, los primeros sacerdotes o grandes difusores de esa palabra de Jesús fueron sus apóstoles, por eso es apostólica, y romana porque pues en la Roma, como tú lo mencionabas, pues añadieron precisamente algunos esbozos adicionales, el tema de control, el tema de la sociedad que se regía en ese entonces, lo que parecía bueno y parecía malo. Puedo hasta suponer que los temas de homosexualidad que se platican en la Biblia pudiesen haber sido agregados en las nuevas reimpresiones de la Biblia, ¿no? Porque pues llegó a ser a lo mejor un problema moral, social de aquellos tiempos y así se ha ido pues haciendo los upgrades
o las versiones adicionales de las Biblias, ¿no? Entonces, cada religión tiene su Antiguo Testamento, se tiene el Corán, se tienen algunas cuestiones adicionales que documentan cómo, quién y a quién alabar y cómo vivir de manera moral para ganarse el reino de los cielos. Entonces, no era tan complicado antes, aunque era muy de presentar tributos. Se habla mucho también de la historia oficial de México, que pues, eran sacrificios de sangre, aunque no necesariamente ha sido confirmado, pero pues los que escribieron esas historias de México pues, eran los españoles, ¿no? La gente que nos conquistó y es a una manera su verdad de cómo nos retrataron como un pueblo bárbaro cuando ellos llegaron aquí. Y puede ser que sí hubiese tipos de tributos, como todos los dioses lo exigen, o las deidades, o incluso los gobernantes, ¿no? Los de a pie, los mortales, que tenían poder en ese entonces, pudieran haber requerido, pues, no sé, mujeres, vírgenes, algún tipo de impuesto, no llamado de esa manera en ese momento, pero algún tipo de ofrenda que se les proporcionase para su bienestar por el solo hecho de haber sido a lo mejor de casta, nacidos de casta o elegidos por alguna profecía o alguna situación de bienestar y poder. Entonces, aquí es lo importante y lo que choca que no se puede, digamos, desmenuzar sin validar lo otro, es que estos túneles que mencionábamos de las pirámides, pues precisamente empatan con el mismo análisis de este radar, de este satélite llamado SAC, que es una inteligencia artificial sintética, que empatan con lo que ya presentaron de manera oficial en sus canales estos egiptólogos, que vamos a estar poniendo la imagen también para que ustedes lo validen. Esas mismas imágenes empatan con lo que oficialmente ya se reconoció. Entonces, o van a validar los datos que se obtuvieron en este análisis o no, porque pues, realmente gracias a este tipo de análisis se descubrieron esos canales o pasadizos que tocó Mr. Beast y que enlazan con esta ciudad debajo de Egipto, que no se quiere reconocer al momento. Digamos, no sé si en un futuro los gobernantes o la gente de Egipto que se encargan de esta documentación y el proceso y el manejo de todo lo que se debe encontrar de restos, tumbas, pasadizos, etcétera, estén de acuerdo a quitarse la venda de los ojos y decir, va, sí lo reconocemos, lo estamos analizando y tendremos una explicación posiblemente en X tiempo, ¿no? Para eso, para mí sería lo más civilizado decir, vale, pues lo encontramos, está bien, hay que analizar, no necesariamente fueron los extraterrestres, no fue Thanos, no fue quien se te ocurra, ¿no? Que vino a la Tierra mucho antes que algunos de nosotros pensamos. Incluso, Néstor, se habla también de que pueden ser más antiguas de esos 2000 años por la datación de carbono y porque la esfinge en especial demuestra algunas acumulaciones de cierto tipo de algas y desgaste de salinidad como si hubiese estado bajo el agua, ¿eh? O sea, y eso pasó mucho más atrás que esos 2500 años que datan de esas pirámides. Y ese tipo de documentales incluso lo hablan las mismas cadenas que hoy están negando estas noticias como National Geographic, presentan estos estudios o teorías de que estuvo en algún momento debajo del agua, que incluso eran dos, y que también abajo de la esfinge hay cuartos secretos con información o tablillas que darían el conocimiento supremo a la humanidad. Y pues de eso no se ha tocado aún, ¿no? Entonces, creo que da para mucho más este tema. Creo que da mucha carrita por ahí. Ustedes, amigos, déjenos por ahí sus comentarios de qué es lo que saben, qué es lo que conocen, qué es lo que les gustaría saber y sobre todo,
su opinión, o como dicen esto, si a veces resulta muy complicado los temas que tocamos aquí, pues que simplemente nos envíen un saludo y a lo mejor hagan una propuesta de un tema y se vengan acá con nosotros a subirse a los cuadritos aquí de La Voz del Pueblo, Néstor. Sí, fíjate que desde cierto punto de vista es como entusiasmante, o bueno, digo, para la gente que le gusta y la onda esta de los egipcios, ¿no? Digo, o los viajeros que van a Egipto y todo eso a comprar baratijas chinas tematizadas de cosas de Egipto, pues está como otra forma de verlo, ¿no? Digo, sí hay vestigios de que en algún momento el Mediterráneo se secó y luego hay vestigios de que otra vez el Mediterráneo se volvió a llenar y que paulatinamente más años de los que se tiene datado, 4.500 años de antigüedad de todo este Egipto, de todas estas pirámides, de todos estos vestigios, pues sí hay muchos vestigios de que los movimientos ocurrieron, ¿no? Incluso eh, yo recuerdo que, por ejemplo, se hablaba de que la pirámide, por ejemplo, aquí de Chichen Itza, ¿no? Que estaba tapada por la hierba y se pensaba que era una formación geográfica, que era una formación como una especie de montaña, pero no se sabía hasta que se descubrió que era un vestigio del pueblo maya. Entonces, imagínate todo lo que podría como hacer falta por descubrir en esos aspectos. Y desde luego, no tenemos como el conocimiento nosotros así como para decir, ah, es que los egipcios eran arquitectos que creaban cúpulas o creaban primero cuartos y que no sé qué, y pues ni siquiera los expertos lo tienen. Así que, pues desde este punto de vista, si el día de hoy una inteligencia artificial que a lo mejor, digo, no estoy diciendo que no lo hayan hecho, yo creo que pues sí, ¿no? Ya para como para lanzar ese tipo de cosas tan arriesgadas a que lo hagan, seguramente tiene el entrenamiento de reconocer algo, porque a mí me da la sensación de que no reconoció que era lo que estaba viendo y de repente dijo, ah, pues si son 600 metros hacia abajo, seguramente hay más cosas y esta cosa es como de otra, es una espiral, es una escalera y siendo que desde el punto de vista de los datos que existen, de los documentales desde 1980 y tantos que hacía National Geographic o Discovery Channel y todos esos canales tan prestigiosos, pues la escalera como tal de estos cuates no era como en Caracol, o sea, no había ese concepto como tal, porque todos eran o subes por acá, o subes por allá, o subes como Dios te dé a entender, y desde ese punto de vista yo creo que no está interpretando de lo que está recibiendo de regreso. O sea, ve, lanza el escáner, observa algo y dice, ah, pues de aquí para acá es otra cosa abajo, pero no tiene como el sustento como para decir que, bueno, ¿y qué otra cosa es? ¿Qué pudo haber sido? ¿No? Por ahí veíamos unas imágenes que eran como otros pilares más hacia abajo. Yo me imaginé que eran como el obelisco que está en Argentina, que sube así el obelisco y hasta arriba es una pirámide. Algo así me imaginé, pero dije, no puede ser, o sea, no, no puede ser que en 2.500 años de la era moderna en los que se han estado estudiando, se saquearon las pirámides y todo ese tipo de cosas, no se haya caído como en cuenta de que, ay, mira, hay otra pared ahí abajo, vamos a ver qué hay. Porque yo, o sea, si hay saqueadores, seguramente lo fueron a ver y fueron a ver qué había, ¿no? Si ya encontramos oro acá abajo, vamos, acá arriba, perdón, pues vamos a ver metros más abajo. Y es banda que hacía lo que tuviera que hacer para conseguir más oro. Entonces, a final de cuentas, sí es una noticia que dices, y si sí hay más cosas, y si no, digo, la gente que estudió egiptología, no sé si hay algo así. Yo llegué a conocer gente que sí decía, es que voy a estudiar egiptología, o sea, mejor estudia lo de aquí, ¿no? O sea, de los mayas o de los mexicas, porque pues a qué hora vas a Egipto, cuate, debes tu pensión alimenticia todavía y quieres ser egiptólogo, ir a Egipto y pagarte tu pasaporte. En aquella época no estaba tan penado, ¿no? De que si no pagabas la pensión alimenticia no podías salir del país. Hoy en día sí, pero eso fue hace 20 años, pero bueno. Entonces, la gente que estudia eso, pues ahora sí ya tendría como un campo más de como de dónde estudiar o poder ver qué más hay, porque pues imagínate una persona que quisiera estudiar eso, que quisiera ver eso y de repente pues se da de frente con argumentos como tu servidor bastante escépticos del asunto de pues qué más escarbas, o sea, llegas a Egipto
y lo que vemos es un ángulo de la foto que da hacia el desierto, cuando realmente, a ver, tómale foto de otro ángulo y se ve que cruzas la calle y está la ciudad. No sé cómo se llama la ciudad, ¿no? Pero se ve que hay una ciudad bastante poblada, se ve que hay una ciudad en la que tiene todos los problemas de una ciudad al ladito de la pirámide. Entonces dices, bueno, ¿qué tanto se le puede escarbar a una historia así? No estoy diciendo que no es una historia muy rica, no estoy diciendo que los mexicas y los mayas tengan más, nada, nada, nada. Estoy diciendo que desde el punto de vista, siendo una sociedad tan antigua, todos los expertos y todos los que se han dedicado a eso durante 4500 años ya debieron haber presentado la mayoría de las cosas. Incluso esto que se presenta como nuevo, probablemente fue algo que se interpretó como de, ay, es que ahí no hay nada. Ah, es que es el cimiento de no sé qué. Y ahora con esta inteligencia artificial y con los rums que hay, con los rumores que hay, que extraterrestres y que todo eso, que todo, ah, es extraterrestre. ¿Por qué nadie confía en los trabajadores egipcios, no? O sea, pues los trabajadores egipcios palearon, picaron piedra y crearon eso. ¿Por qué nada más los mexicanos son los mejores macuarros del mundo o qué? Solamente los mexicanos son los únicos que entregan las pirámides a tiempo y solamente egipcios y judíos. Ah, sí, a ellos sí los ayudaron los extraterrestres. Y los Los mexicanos, esclavos de Dubái también ya se demostró, ¿no? ándale, los esclavos modernos de Dubái también qué buenas construcciones están entregando. Entonces, hoy en día, pues, ¿por qué queremos explicarlo de esta forma, de algo que no tenemos? Ah, extraterrestres. Yo creo que eso pasaba en aquella época. O sea, querían explicar el flujo del río, querían explicar la lluvia, querían explicar el día y la noche, los eclipses. Ay, Dios, 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 y todo se lo atribuían a un Dios y uno que otro vival pues dijo que si no te portabas como él decía o como él creía que el Dios te decía que te tuvieras que portar, pues te iba a castigar, ¿no? Y bajo el hecho de la ignorancia en el que no sabías si era cierto o no era cierto que un Dios te decía que le dieras un tributo a este, que le entregaras a la sangre de tu hijo y cosas así, pues decías, bueno, pues, entre si son peras o son manzanas, yo obedezco, ¿no? Y pues paulatinamente se fue convirtiendo en un instrumento de control. Por eso ese tipo de cosas hay que ver, hay que tomarlas con pincitas. De dónde viene la noticia? Yo primero la vi con Mr. Beast, ¿no? Un cuarto que nunca antes se había visto, una cosa que no se había visto. Dije, ah, bueno, Mr. Beast es un entertainer, no es un experto egiptólogo, no es un experto historiador, no es un documentalista, es una persona. Pero tiene millones de suscriptores. Bueno, y podría tener sillones si quieres, pero no, no es un experto, es un entretenedor, es alguien que se dedica Pero al más bien lo usaron como un canal oficial, entre comillas gigantes, para presentarlo para como, presentarlo, ¿no? Como la neta de lo que es, según los egiptólogos oficiales, ajá, sí, para que porque lo demás pudiese ser descartado más fácil, ¿no? ajá, y entonces ya entró dentro de pues la información que, ay, lo vi en el entretenimiento, y yo creo que por eso se descarta, ¿no? Yo creo que a lo mejor estos cuates lo hicieron con plan, con maña. Dijeron, vamos a presentarlo con este que tiene no sé cuántos millones de suscriptores y que es entretenimiento y que la gente lo va a ver y va, ah, sí, y lo va a descartar y no va a haber más euforia por esto y paulatinamente alguien lo agarró y dijo, ay, mira, es de los extraterrestres y alguien más y no sé qué, y entró dentro del sensacionalismo, entró dentro del amarillismo, y la nota que pudo haber sido un descubrimiento importante, que pudo haber sido algo, pues sí, que no se había visto, resultó como que ahora ya nadie la ve y resultó ser falsa una noticia, y resultó ser falsa la noticia cuando a lo mejor la noticia no es falsa. O sea, el descubrimiento de un basamento, de un cimiento, de una nueva Un cimiento. construcción alrededor, eso puede ser que no sea falso. Lo que sí ya es falso es que extraterrestres, ayudas Y eso no nos celestiales, consta a nadie, eso no, ¿no? De que no hay forma de probarlo, de que sea probable. ¿Posible? Pues sí, es posible, tal vez, ¿no? Yo puedo decir ahorita que Dios me va a iluminar y me va a dar dinero, posible. No es probable, pero puede pasar, ¿no? Posible. Es lo que está ocurriendo. Entró dentro del sensacionalismo, dentro de la parte esta de que es creíble, no es creíble, pues, no sabemos, pero de ahí tiene su toque de si existen cosas. Digo, por ejemplo, aquí en México, ¿no? El Templo Mayor ya lo ponía yo de ejemplo, una pirámide sobre otra pirámide y por eso eran tan grandes, porque iban creciendo.
Otro ejemplo, la pirámide de Cholula, que no son pirámides, aquí en México no son pirámides porque no terminan en pico, son basamentos piramidales. El basamento piramidal de Cholula es enorme, es una cosa indescriptible el tamaño del basamento piramidal de Cholula. Y recuerdo que en alguna excursión de la secundaria llegué a ir a Cholula y también tiene sus pasadizos y por abajo de la pirámide y luego sales por arriba y subes y te da la sensación de que es un cerro, pero no es un cerro, es todo es una pirámide, pero no le quitan la cubierta porque se puede dañar y entonces así lo dejaron y arriba del basamento piramidal hay una iglesia. O sea, todo ese tipo de misterios Como tan... del pueblito de aquí de Ajá, Querétaro. sí, todo ese tipo de misterios que se observan, pues a final de cuentas, si lo tratamos de explicar con nuestras herramientas modernas o algo así, va a costarnos un poquito más de trabajo del por qué, ¿no? Y ya cuando lo vemos un poquito más con la visión de estos pueblos antiguos, pues, ¿por qué lo hacían? Porque era la única forma de construir hacia arriba. O sea, cuando tratas de construir algo así y no tienes el conocimiento de cimentación, estructuras y todo eso que tenemos hoy en día para construir un edificio como la Torre Mayor, la Torre Latinoamericana y ese tipo de cosas, la única técnica de construcción que tuvieron estas personas en su respectivo momento en el tiempo era construir, pues primero la base y luego hacia arriba y luego ir haciendo así el pico o el basamento piramidal como los tenemos aquí en México. ¿Sabes Porque, a qué me suena a forma de broma eso? Y yo lo analizo con lo que tenemos actualmente. Se me hace que es el estacionamiento, güey. Y no sabemos que tenían ándale, estacionamiento porque muchos bajan así en espiral muchos también, ¿no? estacionamientos bajan en espiral tres, cuatro niveles, y yo creo que ahí a Raúl se le olvidó dónde dejó la carroza. Entonces, cositas así que al día de hoy no podríamos como alcanzar a explicar. Y sí, como dices, puede ser que abajo es un desierto, ¿no? Y si recorrían hacia abajo, a lo mejor era más fresca la temperatura abajo. O sea, son explicaciones que con nuestro punto de vista moderno no vamos a alcanzar a describir. Y como no podemos describirlo, lo que tenemos a nuestro alcance, extraterrestres. No, pero extraterrestres, pero ¿y los mayas? No, los mayas eran cosmogónicos y ellos tenían otra punta de vista y ellos compartían información y ellos también, pero también eran extraterrestres. Pues habría que ver cómo podríamos explicar ese tipo de El cosas. pueblo de las estrellas, ¿no? Ajá. Digo que a final de cuentas los mayas y los mexicas tienen un punto extra porque eran pueblos aislados, o sea, no tenían modo de compartir información como lo tuvieron los egipcios, los griegos, los sumerios, los persas, porque todos estaban ahí en la misma zona, en la misma ubicación geográfica, y uno se desplazaba y Se obtenía, conocían por las rutas de la seda, ¿no? Y todo ajá, se ese conocían por las rutas, intercambiaban información, y tanto los sumerios como los persas y todos ellos también ya conocían el cero y todo ese tipo de cosas. Sí, casi más o menos al mismo tiempo mientras los mayas y los mexicas por acá andaban sacándose los corazones, pues ellos también ya estaban progresando desde ese punto de vista, pero intercambiaban información entre uno y otro. El Imperio Romano ahí pues también tenías metiendo su cuchara en todos esos y pues tenían eso. Y el mérito de los mexicas y el mérito de los mayas es que estaban aislados estos compas, o sea, pasaron por el estrecho de pero Bering, de los tlaxcaltecas no, ¿eh? ¿los qué? Tlaxcala, Tlaxcaltecas no. ándale, Traidores. traidores. No, digo, a final de cuentas todos estos pueblos pues estaban aislados de otro conocimiento. Sería curioso ver qué hubiera pasado con ellos, ¿no? Si no hubiera llegado españoles o cosas así, hubieran migrado más hacia el sur, eh, hubiera habido endogamias o cosas así raras, porque ya no habría habido más mezcolanza de cosas genéticas. Digo, no lo sé, ¿no? Sin salirnos tanto del tema, pero el mérito de estos cuates es que estaban solos, o sea, realmente de su propia inventiva fueron como sacando esta información, o si no la sacaron de ellos mismos, ahí sí es más probable que sí haya habido contacto extraterrestre sideral, porque pues de dónde sacas más conocimiento, ya lo hemos dicho en otros programas, o sea, conforme vas obteniendo un conocimiento muchas veces llegas a un tope,
a un tope máximo de conocimiento y no alcanzas como a ver otro poquito más allá. O cuando tratas como de pensar afuera de la caja, por ejemplo, ¿qué más hago con una cosa, no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo tener? Difícilmente lo logras cuando no compartes la experiencia y el conocimiento con alguien más, o alguien más te dice, ah, mira, pues ahora hazle así, hazle asado, ah, ya cambia tu forma de pensar y enriqueces la técnica, enriqueces el conocimiento. Desde ese punto de vista, pues creo que fue complicado para todos estos pueblos mexicas y mayas, pues un poquito más complicado, pero de que tenemos más o menos como la misma técnica de construcción, primero la base y luego va subiendo y ya que estás hasta arriba, todo eso es muy común. Yo creo que por ahí va el asunto. Sin decir que lo que encontraron fue nada. O sea, la noticia ahí está, se presentó de una forma, se presentó de otra, se magnificó de una forma errónea. Sí, a final de cuentas lo vimos y pasó por fake news y todo eso, y ahorita hay medios serios diciendo bájenle a su cotorreo la noticia de que está así, que había abajo y jacuzzi y no sé qué, es falsa. Hay cosas nuevas no vistas anteriormente, sí, sí hay cosas nuevas, pero eso de que hacia abajo y no sé cuánto, no es cierto. Y entonces lo que pasa con nosotros de a pie es que ahora decimos, ah, sí, pues y descartamos la información, cuando recuerde que aquí en La Voz del Pueblo le decimos, no descarte la información, no deje de lado ningún conocimiento para que a final de cuentas en algún momento, para la plática en la borrachera con los cuates, para Ujú. conquistar ahí a la morrilla o algo así, pues también la plática puede ser enriquecedora. Sí, de hecho, yo sí soy de la corriente que piensa que seguimos agendas impuestas por gente de arriba que realmente te quiere dejar ver o guiar de alguna manera lo que consumes y lo que puedes llegar a creer o no. En este sentido, por ejemplo, la noticia que resonó en todos los medios, que intentaron también pasar como fake news, que le hicimos aquí incluso en La Voz del Pueblo, la del oro de Uganda. Esa noticia, mira, la super sepultaron así, ¿eh? A piedra y lodo y hasta abajo de los cenotes. Le enterraron y le pusieron una cadena con cemento y está enterrada hasta el fondo, ¿eh? Siendo que nunca se desmintió y que sí, efectivamente, el oro de Uganda ahí está y la capacidad de explotación ahora ya la tiene China. Pero ese oro, meterlo al mercado es como devaluar el máximo valor de mercado del oro, que incluso supera, por ejemplo, a Bitcoin en 10 veces en capitalización de mercado, ¿no? Hay billones de dólares invertidos en oro que la gente que está, digamos, implicada en el proceso de ganar y hacerse, digamos, ricas con la compra de oro y su tenencia, pues saldrían totalmente afectadas y son pues mucha gente que invierte en bolsa, mucha gente que invierte en activos, pues evidentemente invirtió en oro, que es uno de los activos refugio que se le llama de valor para cuando todo se va al carajo, muchos lo que hacen es comprar oro y ahí mantienen su dinero sin que se evalúe de manera pues muy estrepitosa, ¿no? Cuando caen los mercados. Entonces, ahí está la noticia enterrada y creo que va más o menos por ahí lo mismo, en el tema de lo que nos dejan ver y creer, que realmente, pues si tú lo procesas y dijeran los egiptólogos, va, sí es cierto, ahí están los resultados, nos falta explorarlo, posiblemente después se haga un tour y te vamos a cobrar ese tour adicional para que bajes hasta allá 600 metros adicionales a lo que hoy te cobramos por entrar a las pirámides. Esto te va a costar el triple porque va a estar una nueva pues puesta a punto, iluminación, que se vean bonitas las paredes, ¿no? Así con foquitos de colores, que se oxigene, que se pase aire acondicionado, etcétera, etcétera. Creo que sería incluso redituable también entrar a este tipo de lugares, digamos, abiertos al público, como incluso ya lo hacen, ¿no? En lugares de Europa, en los tours tan famosos que venden por ahí. Entras a ciertas partes del Coliseo Romano, entrabas a ciertas partes de Notre Dame, por ejemplo,
a ciertas partes del Vaticano, puedes tener acceso, etcétera, pero no puedes entrar, por ejemplo, a la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Donde se guardan muchos de los secretos de los papas de temas paranormales que incluso por ahí se tienen en el resguardo, en el acervo cultural bibliográfico del Vaticano, ¿no? E incluso se habla, retomando lo de Egipto, de que se encontró esta sala de Amenti, que es digamos, un corredor para llegar al inframundo, como también aquí, es que es mucho el paralelismo siempre de las culturas mexicanas o mayas con las egipcias, ¿no? Este corredor que aquí nosotros lo encontramos como los cenotes sagrados, que eran para llegar al inframundo, ¿no? Para llegar a ese siguiente nivel o siguiente etapa del el desencarnado, de la persona que trascendía, que dejaba el cuerpo. Incluso el astronauta de Maya, ¿no? Que también dicen que era como una representación, según ellos, de su viaje al inframundo. Pero pues se ve, digamos, explícitamente que está pilotando una nave, que hay fuego debajo, que es como un cohete, una cápsula espacial que pues seguramente no iba hacia abajo, sino hacia arriba, ¿no? Al cielo, a regresar a las estrellas. Se habla de los dragones, de Quetzalcóatl, la serpiente alada, ¿no? Que si lo vemos en analogía con estos ovnis de tubo, que se hacen los ovnis cigarro, que a su entendimiento de la gente, otra vez más interpretación, no se tenía el vocabulario, no se tenía las palabras de decir que un tubo volaba, sino que era a lo mejor un tubo, que es lo que veían como tubo, pues una serpiente, y cómo se interpreta lo que vuela, pues con alas, ¿no? Entonces, conjuntas este tipo de, digamos, elementos y creas una interpretación como una serpiente alada que pues le da, digamos, cabida a un hombre en su interior, porque se ve incluso a Quetzalcóatl dentro de la serpiente con su cabeza humana saliendo de la boca de la serpiente, que pues realmente a lo limitado que tenían digamos, en vocabulario y en entendimiento los pueblos antiguos, podían haber interpretado de esa manera esta situación, ¿no? Entonces, como te digo, es muy interpretativo porque no se tenía el vocabulario, el léxico o las palabras que determinaran ciertas cosas en ese sentido. Sí, incluso hoy en día, como se te va, quieres decir algo, y qué es lo que dices, pásame el DS que está junto a la DESA, atrás del DS. Entonces, cositas así que se tiene que interpretar, habría que basarlo más en el momento histórico en el que se describió, se manifestó, que tratar de interpretarlo con nuestro punto de vista moderno, ¿no? Porque si lo tratamos de interpretar con nuestro punto de vista, que si ChatGPT, que si ¿cómo se llama? La de Twitter Grok, la de Meta y todas esas, va a ser complicadísimo poder llegar a un acuerdo, ¿no? Yo pienso que trataron de definir el basamento, trataron de definir el cimiento. Va a haber quien diga no, es que sí tenían contacto extraterrestre, va a haber quien diga que no, que al final de cuentas, pues, ¿qué vas a ver, Egipto? Un montón de piedras, nomás ahí, tierra y sol, y a que te vendan baratijas chinas con temática de Egipto y nada más. Digo, a final de cuentas, cada quien hoy en día vamos a tener nuestro punto de vista respecto a nuestra época. Y eso es lo que no le, lo que le va a costar un poquito más de trabajo a todas estas personas si quisieran difundirlo. Sí, exacto. Eh, ya muchos, incluso los de México, los destinos, se encuentran los llaveritos de qué ciudad dentro del mismo aeropuerto, ¿no? Que dice, hijo de la chingada, se me olvidó comprar los recuerditos. Pues ahí vas a la tienda y seguramente dicen recuerdo de Acapulco, recuerdo de tal ciudad, ¿no? Para realmente llevársela a tus seres queridos, ¿no? Hasta incluso de París, ¿no? Que te trajo este llavero de París. Sí, en la Pero central nada, camionera, y así llaveros de París, de Roma, de no sé qué. Central camionera del norte, ¿por qué hay de eso ahí? Pero bueno, me imagino que es como llegan del aeropuerto internacional a IFA, pues ahí están los recuerdos internacionales también. eso y el chupe nunca debe faltar, Ándale, Para, sí, el chupe ahora sí. también. Ya ves que el tequila, amigo, tequila.
y ahí se lo compraste en el mismo aeropuerto de la ciudad, porque ahí no están los impuestos y puedes llevar cierto número de botellas, ¿no? Entonces, digamos, esa es la ventaja de que si te olvidó y pasas por ahí porque forzosamente tienes que abordar, pasar por esos lugares, pues ya te acuerdas y dices, ah, pues lo voy a comprar aquí. No está tan desigual de a como me lo iban a vender allá. O a lo Ajá, pero mejor sí, pero por quedar bien, pagas el extra, ¿no? pagas el extra, pero qué cosa tan ridícula, porque pasas y en el filtro te dicen, no puede pasar con esto, pero cuando ya pasaste el filtro, adentro la tienda te vende hasta el doble del tamaño de lo que te están, lo que te negaron el paso en el filtro. Cosas de la modernidad que tampoco podríamos explicar hoy en día. Pues salen beneficiados los inversionistas ahí, ¿no? Que dicen, no, no lo dejes pasar, si no, no me van a comprar a mí. Pues seguramente esto sucederá, mi Néstor. Y bueno, yo sí tenía por ahí, hablando de hace rato de China, me llegó a mí un recuerdo de otro documental que vi, de las pirámides que hay en China, que justamente las tratan como si fuera un cerro. Incluso creo que es un viajero como tipo Luisito. Intentó ir, intentó entrevistar a los, pues sí, a los pobladores de donde están las pirámides de China y se negaron rotundamente a decir cualquier tipo de comentario, ¿no? Siendo que también pudiese ser algún tipo de pirámide importante dentro de la cultura, que no se tiene registro qué tipo de cultura de esa región de Asia pudiese haber erigido esas pirámides o qué se encontró adentro que decidieron mantenerlo en secreto, como cuando nos dieron digamos, la mentira de que en la cara oculta de la luna ves que se había visto como una choza, una construcción que luego nos dijeron que era una piedra. Yo creo que lo mismo, ¿no? Si encontraron algo que no podían explicar o no querían explicar, dijeron, no nos vamos a meter en ese tema y no hablen ustedes nada, que pues seguramente mientras esté en nuestro régimen no lo vamos a sacar a la luz y solo unos pocos saben la verdad de lo que está allá dentro Ajá, de sí, esas con el pirámides de Winnie China. Pooh da por hecho que no vamos a saber nada del interior de China en estos momentos. Una que otra idealización ridícula que tenga por ahí el Diego Zurradín de que China y salieron de la pobreza y no sé qué tanta payasada dice ese ridículo de China, pero con el Xi Jinping Winnie Pooh no vamos a saber absolutamente nada hacia adentro de China y mucho menos cosas históricas porque los harían ver vulnerables, retrógradas, que en algún momento fueron salvajes y cosas así, porque todo ese tipo de cosas, para allá va el asunto, o sea, fueron también no, pero los chinos ahora somos modernos y somos no sé qué, cuando la verdad, pues todos, a final de cuentas, todos fuimos, todas las civilizaciones fuimos desarrollando paulatinamente desde cierta forma, por eso lo quieren ocultar. Digo, es mi teoría, ¿no? Sin caer en que pero yo creo que por eso los chinos ocultan esa parte. Bueno, ni siquiera los chinos no han ni de saber ellos mismos. Es el Xi Jinping y el régimen y todos esos los que quieren ocultar toda esa parte. Sí, y bueno, adicional a eso, China, justamente leí la noticia que Xi Jinping ya quiere usar a Ecuador en vez de México para ciertos tipos de negocios que ahora son más jugosos, apetitosos por los aranceles, que el día de hoy justamente, bueno, ya es ayer, el día de ayer, 2 de abril, esta zanahoria con copete, pues realmente pues, ya echó para atrás, ¿no? Casi, casi dijo, no, con mi Mexiquito no, ya se portaron bien, ya nos extraditaron a unos mafiositos como para inflar números, para entregar cuentas de las promesas de campaña y ahí les van echando ganitas, ¿no? Y además me cayó re bien esa tal Chainbound, ¿no? Entonces el Copetes dijo, por ahí no va, vamos a aguantarlo, ¿no? Y más bien me voy a enfocar en los europeos que son el verdadero enemigo, porque incluso ya dijo, pues sí, ustedes asiáticos pueden venir a armar aquí y pueden hacer todo lo que quieran y les vamos a exhibir, les vamos a exentar de estos aranceles, pero necesito chamba también aquí. Es como muy convenenciero, es como un negociante, ¿no? A final de cuentas, empresario que se dedica a esas cosas de la negociación y a presionar a la gente.
Vamos a hacer otra pausa, ¿o qué? 3 minutos. 3 minutos. ¿Qué, vamos cerrando o grabamos en otra? No, cierre. Va. Bueno, y en eso quedó el tema, amigos. Da para mucho más, pero quisiéramos invitarles a ustedes, como siempre, a suscribirse a este canal, compartirlo con sus seres queridos, con sus enemigos, ¿por qué no? Ponérselos ahí a sus bebés para que se duerman y se cultiven al mismo tiempo. O ustedes se duerman también y se cultiven al mismo tiempo de este tipo de temas que nosotros traemos con mucho gusto para ustedes. Pues muchas gracias, mi querido Néstor. ¿Quieres dar por ahí algún mensaje? Sí, quiero mandar un saludo para Denise Martínez hasta Valle de Chalco. Mucho gusto, un saludo, gracias por escribirnos, gracias por dejarnos mensajes y comentarios. Y no olvides suscribirte aquí a La Voz del Pueblo. También quiero invitarlos a todos. No olviden suscribirse a los canales hermanos Bactun 4, TicTac MX y desde luego el canal XHT Web, que es donde nacen todas las ideas para los otros canales y paulatinamente irán viendo nuevo contenido. Eh, no olviden dejar No se comentarios. pierdan Crypto George también, ya estoy por Ah, ahí Crypto empezando. George también, ya está bueno, sí, ya estuve viendo algunos videos, así que también dejen comentarios por allá. Ese es importantísimo porque ya estamos viendo cosas de inversiones y cómo se va, cómo se puede llevar ese tipo de cosas para ganar dinero con las criptomonedas, que es delicado. Yo soy muy escéptico, pero vayan a darse una vuelta por allá para que podamos conjuntar las dos ideas. Digo, soy escéptico, pero sí lo he hecho. Entonces, vamos a darnos una vuelta por allá al Crypto George. Pues muchas gracias, amigos. Como siempre, un placer traerles estos temas y gracias a ti, Néstor, por la compañía. Esto fue La Voz del Pueblo MX. Hasta la próxima. Hasta luego.